En el libro de los Romanos, capítulo 15, verso 22 hasta el final. Estamos viendo este libro de los Romanos con el propósito de aprender, de entender cada libro de la Biblia, su mensaje. Entonces, Romanos 15, 22 al 33. Yo leo y ustedes confirman en sus Biblias y dice así la palabra de Dios: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén y amén. El tema de hoy lo he titulado Ministrar a los santos, basado en el versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Qué significa ministrar a los santos? Pues bien, vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios que nos hable a través de esta enseñanza, a través de esta palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa mañana que nos está dando una vez más para escuchar tu voz, para estar en pie delante de ti, para glorificarte, queremos también decirte que queremos oír más de tu palabra, queremos aprender más de ella, queremos, Dios de gloria, instruirnos para alimentarnos y adquirir conocimiento para poder llevar el mensaje a otros. Oh eterno Dios, concédenos conforme a tu palabra, concédenos conforme a tu misericordia. Tú sabes la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Habla, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra ministrar viene de ministerio. Ministerio es el acto de ministrar o servir. En hebreo, el que sirve es denominado como el término eved, que implica un servicio voluntario u obligatorio y designa a todos aquellos que tienen que servir. Bueno, dirá, ¿por qué obligatorio? Porque cuando nosotros aceptamos voluntariamente servir al Señor, ya estamos obligados ¿a qué? A cumplir. Así como cuando cada persona ha tomado una decisión de compromiso en su hogar, en su familia, aunque al principio haya sido voluntario, viene a ser después obligatorio. Pero quiero que volvamos a resumir un poco los textos que hemos leído para que no quede en el aire, en el cual nos basamos en el mensaje del día de hoy.
Pablo se propone ir a Roma. Él muchas veces ha tenido esa intención de hacerlo. Dice que hay algunas causas que lo han impedido estar allí. Recordemos que esta carta a los romanos va dirigida a Roma y él está inquietado por estar allí con los hermanos que están en Roma. El apóstol Pablo está con ese gran deseo de poder visitar a los hermanos, y en este libro de Romanos él varias veces cita ese deseo de ir a ver a los hermanos de Roma. Ese es mucho amor por los hermanos, alaban a Dios. Pero también había un amor grande que era el predicar el evangelio. Y Dios lo iba como colocando en varios lugares, y dentro de estos lugares está Acaya y está Macedonia. Macedonia era otro país, no era incluido dentro del pueblo de Israel. Y allí Pablo estaba también predicando, y allí Pablo ya había formado iglesia. Y él recoge unas ofrendas voluntarias para llevarle a los hermanos que están en Jerusalén, porque parece que había una crisis en la iglesia en Jerusalén. Había otra razón por el cual Pablo dice que voy a ir hasta allí, a Jerusalén, a llevar esta ofrenda que los hermanos voluntariamente han decidido dar. Espero que sea de gozo, espero que sea acepto. Todo esto Pablo está haciendo esta apreciación. ¿Y por qué él decía así? Porque recordemos que los judíos siempre tenían un concepto de que cualquier dinero, cualquier cosa que viniera de los gentiles o de los griegos o de otra parte fuera de los judíos era inmundo. Entonces Pablo tenía cierto temor de que esa ofrenda no fuera aceptada, saber que viene de los gentiles. Por eso dice, espero que los hermanos les guste, espero que los hermanos lo acepten, que es lo que Dios por su gracia y por la misma voluntad de ellos han querido ayudar a los hermanos que están en Jerusalén. Y recuerden que Jerusalén pues es una población muy judía. Es lo que Pablo está haciendo, un recuento en esta carta y en este pasaje específicamente de lo que es el servicio al Señor, de lo que es hacer todas las cosas en pro del desarrollo de la comunidad, del desarrollo de la iglesia. Pablo no solamente estaba interesado por una congregación, era por todas aquellas donde Dios lo estaba enviando a predicar, por todas aquellas donde Dios lo estaba llevando a que el evangelio se extendiera. Miramos aquí que Pablo tiene algo muy pensado cuando dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ahora él dice, yo quiero ir a España y tengo proyectado ir a España, pero antes de ir a España voy a pasar por Roma para visitar a los hermanos que están en Roma. Alaban a Dios. Por ahora lo que quiero ir es a Jerusalén. ¿A qué va a ir a Jerusalén? Dice que a ministrar a los santos. Entonces volvemos a la palabra que dijimos que era ministrar. Bueno, ya hemos dicho que la palabra ministrar viene de ministerio, y también que ministerio es el acto de ministrar o servir. En hebreo, el que sirve es denominado con el término eved, que implica un servicio voluntario obligatorio y designa a todos aquellos que tienen que servir. Alabado sea el Señor. Dios da al hombre de ministros o servidores a aquellos que lo adoran. ¿Cuántos adoran a Dios? Pablo era un gran adorador. Y recuerde que les decía que adorar también es enseñar. Cuando se enseña, se predica el evangelio de Jesucristo, se adora a Dios. Así que por eso, como templo de Dios, como casa de Dios, todo el tiempo debemos estar adorando a Dios. No solamente aquí en el culto, no solamente aquí en el lugar específico. Se presupone que el adorador tiene una relación con Dios y que hay un orden prescrito del servicio o de la adoración. Lo que les decía, todo lo que hagamos
sea que dirige, sea que cante, sea que lea la Biblia, sea que predique, sea que escuche, sea lo que haga dentro del servicio, sea que ofrende, sea que ayude a barrer el templo, está adorando a Dios. Que esté compartiendo el evangelio a los vecinos, a la familia especialmente, está adorando a Dios. Adorar significa, ¿qué significa? Expresar una gran admiración o sentimiento de amor profundo por alguien, en este caso por Dios. ¿Qué significa adorar? Expresar una gran admiración o sentimiento de amor profundo por alguien. ¿Qué significa adorar? Repitámoslo. ¿Expresar qué? Una gran admiración o sentimiento de un amor profundo a alguien. ¿Cuánto siente amor profundo por Dios? Entonces adorémoslo sin reparos, ¿no? Y a veces le ponemos como muchos cercas, como muchos obstáculos para adorar a Dios. ¿Y cuáles son uno de los obstáculos? Uno de ellos es el tiempo. Pero resulta que el tiempo no es un obstáculo. El tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Pero uno es el que pone eso como barrera. ¿Qué otra cosa nos obstaculiza a adorar a Dios? Los quehaceres de la vida, los peros. Uno de los obstáculos creo que es el desánimo. O que no hay una buena conciencia de qué estamos haciendo. De que no estamos bien conscientes de que estamos amando a Dios. De que no estamos bien conscientes de que hemos venido a ¿qué? A adorar a Dios. Vea que Pablo, en medio de lo que él está haciendo, en medio de lo que él está realizando, él está diciendo: voy a ministrar a los santos. Hablando de ministrar, ¿qué significa? Inclinarse de forma, en esta parte es sobre adorar. También es inclinarse de forma reverente, y también viene de la palabra honrar, que significa respetar. O sea, hay una gran cadena de frases que usamos, pero está significando una sola palabra, que es adorar a Dios. ¿Alaban a Dios? Entonces, adorar a Dios, y perdone que repita, es predicar, orar, cantar, reunirse, servir en todos los aspectos. Entonces, ofrendar, diezmar, todo lo que implica dentro de la comunidad, dentro de la familia, debemos usar siempre y tener presente que estamos adorando a Dios. Ahora sí viene la pregunta: ¿qué es ministrar a los santos? ¿Qué le llama la atención a usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, cuando el apóstol Pablo usa aquí en este capítulo ministrar a los santos? Estamos en Romanos 15, 22 al 33, pero en el versículo 25, donde estamos concentrados a este tema de hoy, es: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Recordemos que ministrar viene de ¿qué? De ministerio. Y ministerio es la persona que está sirviendo. Está hablando de servir. Entonces, ¿qué significa o qué es ministrar a los santos? Significa servir a la iglesia. Porque ¿quiénes son los santos? La iglesia. Cuando Pablo dice voy a ministrar a los santos, está diciendo voy a servir a la iglesia que está en Jerusalén. De aquí que Dios nos comisiona para, primero, administrar. ¿Para qué nos comisiona Dios? Para administrar. Hay tres frases que vamos a usar hoy: administrar, suministrar y ministrar. Todo suena parecido, pero no es exactamente igual. Administrar, suministrar y ministrar. La palabra administrar significa manejar los recursos de manera adecuada. También es dirigir, planificar, ordenar, clasificar y distribuir los recursos. Y es lo que Pablo en esta carta, en este capítulo, nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo? Que él va a Jerusalén a llevar una ofrenda para los hermanos que están allí, pero no solamente él va a llevar la ofrenda para que los hermanos estén contentos por el dinero, sino que también
Él va a ministrar en otras áreas. Suministrar, ¿qué significa? Dar lo que alguien necesita o requiere para un fin, especialmente en efectos básicos. Ministrar significa servir en alguna área en las cuales Dios nos suministra. Miremos 2 Corintios 9, 12 al 13. 2 Corintios 9, 12 al 13. Alguien que lo lea. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución por ellos y para todos. La administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Si a usted le dan un detalle, ¿usted le da gracias a quién? A Dios. Y a la persona que le dio, ¿verdad? Si es agradecido, ¿no? Porque hay algunos que no son agradecidos, ni siquiera con el prójimo. Da gracias a Dios. Y en el versículo 13, pues por la experiencia de esta administración, glorifican ¿a quién? A Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mire que está hablando también de ¿qué? De la economía. Entre otras, cuando nosotros contribuimos a los santos, servimos a los santos. Cuando nosotros apoyamos o ayudamos a algún hermano en alguna área económica, y no necesariamente cuando hablo económica estoy hablando de billetes. También se habla a veces de cosas, de pronto un mercado que tiene y uno a veces dice, bueno, yo tengo aquí dos cosas, voy a dar una. Pero mire que la Biblia nos enseña y a veces nosotros hacemos al revés las cosas. El Señor nos enseña en otros pasajes que debemos darle a las personas fieles al Señor. Pero a veces nosotros le damos a los más infieles. A veces apoyamos a los más rebeldes y sobre todo a los infieles con Dios. Claro, en algún momento puede haber esa, digamos que Dios permita en alguna persona que no es fiel y Dios lo prueba o Dios lo aprieta y Dios permite algo y quizás lo envía a una persona para que esa persona le ayude, pero ya de manera un poco más personal. Esa persona puede estarle ayudando a esa persona infiel, pero esa persona también es porque va a aprender que Dios en medio de todo está ahí. Pero donde el Señor nos aconseja, inclusive por medio del apóstol Pablo a Timoteo y a otras cartas, está diciendo que debemos ayudar a los fieles de la iglesia y mayormente a los hermanos en la fe. Pero cuando un hermano fiel está en crisis, a veces no lo volteamos ni a mirar. Porque es fiel, porque no falta a la iglesia, porque siempre está diezmando, porque siempre está asistiendo con integridad y siempre está dando buen testimonio. Pues como que nos descargamos en esa persona porque está siendo fiel, pero está pasando un momento crítico y a esos son los que más debemos ayudar. Eso va a traer gozo a quienes por un lado se glorifica a Dios y por el otro el hermano o los hermanos se ponen contentos. Entonces servir, o sea, ministrar. Pablo está hablando de ministrar, pero en la palabra ministrar está incluyendo muchos detalles y dentro de esos detalles no solamente, pues aquí habla un poco de la parte económica, pero también está hablando de la parte espiritual y de la parte que hacer dentro de la iglesia. Hay muchos factores en los cuales significa ministrar, o sea, servir a los santos, servir a la iglesia. Aquí habla de la contribución económica. Todo servidor de Dios debemos ser participantes de los bienes que Dios nos da. Yo quiero que alguien mire Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos. ¿Y qué es honrar? Perdón, pare un poquito, qué pena. ¿Qué es honrar? Adorar a Dios. Entonces, ¿qué dice? En otras palabras, adore a Dios ¿con qué? Con tus bienes y con qué más, y con las primicias de todos tus frutos. Es parte del servicio de ministración a la iglesia. Y el verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de limosnas.
Entonces, ¿dónde está la bendición? En servir, en dar. Entonces, cuando una persona no da, cuando una persona no sirve, ¿qué se está perdiendo? La bendición. Y a veces uno como cristiano, ay, pero ¿por qué me pasa a mí? Y es que solo me pasa a mí. Solamente a mí, a muchos que no obedecemos la palabra. A muchos les pasa estas situaciones a veces muy críticas y a veces seguido. ¿Pero por qué seguido? Porque no estamos ministrando a los santos. No estamos, en otras palabras, sirviendo en la iglesia. Cuando la persona contribuye en todos los aspectos, en lo económico, en lo físico, nosotros como pastores siempre estamos diciendo, necesitamos recursos humanos. Bueno, ¿recursos humanos para qué? Pues para que ayuden a servir en la iglesia, alaban a Dios. Necesitamos recursos humanos ¿para qué más? Para hacer que la obra del Señor crezca. ¿Y cómo crece la obra del Señor? Uno es que usted adore a Dios en su casa, en su trabajo, y venga a darle gracias a Dios también en el lugar de reunión y contribuya para la obra de nuestro Dios. Alaban a Dios. Conclusión: ser servidor de Dios por medio del Evangelio es una bendición. Quiero que volvamos a Romanos capítulo 15, el verso 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Es decir, que los cristianos, los servidores, somos una bendición. Y debemos serlo, que no sea un obstáculo, que no sea otra cosa, sino que seamos una bendición. Entonces, cuando usted escucha a algún hermano que se porta bien, dice, uy, qué bendición de hermano. Y cuando se porta mal, qué bendición de hermano. Pero una bendición no bendecida, de verdad. Nosotros somos llamados a esta parte, que si estamos en Cristo, somos seguidores de Cristo, somos portadores del Evangelio. Recuerde que el Evangelio es anunciar las buenas nuevas de salvación. Significa que somos y debemos ser una bendición para nuestra familia, para los vecinos y para todos los que nos rodean. Debe ser y debemos ser una bendición. Hablamos de la conclusión: ser servidor de Dios por medio del Evangelio es una bendición, por lo cual somos ministrados también de esta manera. Aplicación: debemos practicar el servicio en la obra del Señor. 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58, que dice, y ojalá todos prestemos la mirada en este texto y lo leamos todos juntos para que lo tengamos un poco más presente. 1 Corintios 15:58 dice así: así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, yo me salté la palabra siempre, ¿no? Vamos a leerlo de nuevo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, comienza diciendo el versículo, así que. ¿Qué significa así que? Usted decide. Usted es el que tiene el deber de tomar una decisión, si va a servir, si va a seguir adelante con el Señor, si está dispuesto a servir. Entonces haga lo siguiente. ¿Qué debe hacer? Estar firmes y constantes. Es decir, si ha tomado la decisión de servir, entonces debe estar ¿qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué significa crecer en la obra del Señor siempre? ¿Cómo crecemos? ¿Cuántos esperan que aquí haya un buen crecimiento? ¿Y de qué clase de crecimiento están pensando? En lo espiritual, en lo ministerial, en el conocimiento y el número de personas. ¿Alaban a Dios? Y eso también incluye economía. Si crece la iglesia en número de personas, seguramente va a crecer también en la economía. Ahora, si crece en conocimiento, porque puede ser que haya 100 personas y ninguno diezme ni ofrende, ¿qué va a pasar? ¿No ha crecido en qué? En conocimiento. Y si alguno tiene el conocimiento, entonces ya es otra cosa.
que no quiere, porque tiene algún mal concepto, porque tiene algún mal pensamiento. El pastor, ¿qué irá a hacer con todo ese dinero que voy a dar? No, yo no lo ministro, Aquí vemos otras personas que ayudan a ministrar y a administrar, ¿no? Y a la vez suministro, porque todas estas tres están dentro del paquete. Y de esa manera sepa que estamos administrando, pero suministrando y a la vez ministrando. Ministrar es adorar a Dios, pero también es servir a Dios. Claro, si usted ministra, está obedeciendo. Y para que eso ocurra es porque usted tiene conocimiento. Pero si tiene el conocimiento y no lo hace, entonces ya es otro problema. Que no ha sido bien consciente de la realidad. Que no ha sido bien consciente de lo que es la obra del Señor. ¿Y quién es la obra del Señor? Nosotros, los santos, la iglesia del Señor. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los hermanos que están en Roma. Todo esto que Pablo explica en todos estos textos, especialmente en esta carta a los romanos, está hablando del tema de la distribución y está hablando del tema del evangelio y está hablando del tema del servicio en todos los ámbitos, tanto en lo material como en lo espiritual, pero también en lo ministerial. El servir en la obra del Señor no es en vano, no se pierde la bendición. ¿Qué dice en el versículo que estábamos? Así que estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, el servir en la obra del Señor no es en vano. No se pierde la bendición. Pueda que algunos sean desagradecidos, pueda que algunos les menosprecie, pueda que algunos le critique. Usted no le preste atención a eso. Preste atención, es que está adorando a Dios. Y de esa manera debemos hacerlo. Adoremos siempre a nuestro Creador. Y Dios usa a los hombres. ¿Para qué? Para ministrarnos. Ahora, la palabra ministrar, uno escuchaba, y yo escuché por muchos años, y aún todavía se escucha en muchos predicadores, vamos a ministrar. ¿Cuál era como el mensaje que se entendía? Como que me van a bendecir, como que me van a traer algo, ¿no? Y en alguna medida sí, pero se estaba tomando, era de una manera más espiritual. O sea, solamente se estaba espiritualizando esa palabra cuando decía, hermanos, vamos a ministrar. Pero no lo estaba viendo la iglesia, o la iglesia no estaba conociendo que la palabra ministrar encierra servicio. Por eso Pablo dice, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Voy a Jerusalén a llevarles dinero que aquí en Acaya, en Macedonia, he recibido, que viene de parte de los gentiles, esperando que esto sea acepto y sea agradable y ojalá lo reciban con gozo, porque los judíos eran muy esquivos en ese aspecto. Qué bendición es cuando alguien ayuda en todas estas áreas, nos ministra. O sea, si un hermano le da una ofrenda a otro hermano, está ministrando al hermano. Y eso incluye espiritualmente, porque motiva, porque le llena de gozo y aparte de eso, ora inclusive por el hermano, por la hermana. Pero a veces nosotros somos un poco indiferentes a esta parte. Y pensamos que ministrar es solamente en el culto, cuando el predicador dice, vamos a imponer las manos y vamos a ministrar. No es solamente eso. Tiene que ver con lo que hacemos de los unos a los otros. Oremos, mis hermanos. Démosle gracias a Dios por esta palabra, y si Dios le ha hablado a su vida, si Dios le ha enseñado a través de esta enseñanza, perdone la redundancia, entonces honre y glorifique al Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de mi Señor Jesucristo te damos gracias por esta palabra. Porque por medio de tu siervo Pablo, que le enseña a los hermanos para Roma, por medio de esta carta, y por supuesto que esta enseñanza llegó para muchos, eterno Dios, ha llegado a nosotros. Y nos ha enseñado que ministrar no solamente es orar por los hermanos. Ministrar está hablando de ayudar a otros, de ayudar a la iglesia, en lo económico, en lo espiritual, en lo moral, en consejería, a través de tu palabra. Oh eterno Dios, por tanto aquí estamos presentes y queremos aprender más para hacer una bendición por medio del evangelio también, para que otros lleguen.
para que otros también sean bendecidos a través de esta administración, para que otros conozcan de ti, se entreguen a ti y reciban de ti, en los cuales vivamos para ti, para tu honra, tu gloria, mi buen Dios. Gracias, porque el apóstol Pablo ministró a los santos en Jerusalén a través de la ofrenda que recogió en Acaya y Macedonia. Cuando su presencia llega allí en son de visita para confortar y animar a los hermanos de allí, fue un motivo de ministración. Dios, gracias, porque tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra guía, tú eres nuestra bendición, y tú nos ministras en todos los aspectos, en las cuales nos lleva a adorar a su nombre, en las cuales nos guía que cada vez más te adoremos. Gracias por estar con nosotros. En esta hora y en estos momentos también quiero pedir que bendiga la ofrenda, los diezmos, lo que la congregación en esta mañana va a aportar para tu obra. Queremos hacerlo de corazón, con corazón alegre, para poder dar una buena administración y por supuesto suministrar a lo que corresponde, y a su vez ministrar los unos a los otros. Oh, gracias por bendecirnos poderosamente en el nombre de Jesús. Muchas gracias, poderoso Dios. Que Dios nos bendiga por esta palabra, que sé que ha hablado a mi vida y también a ustedes.